Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy aprenderemos a demostrar la unicidad en matemáticas, y para ello, vamos a comenzar entendiendo qué es la unicidad. Y es que en matemáticas, muchas veces queremos expresar que existe solamente un elemento en el universo con cierta característica. Por ejemplo, seguramente has escuchado que en teoría de conjuntos existe un único conjunto vacío, o que en aritmética existe un único elemento neutro. Estas dos frases tienen en común que ambas expresan que existe un único elemento con alguna característica, pues a esto se le llama unicidad. En el primer caso estaríamos hablando de unicidad del conjunto vacío, mientras que en el segundo hablamos de unicidad del elemento neutro. Para expresar que existe un único elemento X con la propiedad P, escribimos esto. Esta es la representación lógica de la unicidad y significa literalmente que existe un único X con la propiedad P. Esta forma lógica nos va a permitir reescribir teoremas como los dos que acabamos de ver. Estos serían los dos teoremas reescritos utilizando la forma lógica de la unicidad. Simplemente hay que identificar cuál es la característica P que debe cumplir el elemento X. Muy bien, una vez hemos definido la unicidad de esta manera, vamos a reescribir la fórmula utilizando solamente los símbolos básicos de la lógica. Como puedes darte cuenta, el decir que existe un único X con la propiedad P implica dos cosas. La primera es que debe existir un X que tenga la propiedad P. Y la segunda es que no existe un elemento distinto de X con la propiedad P. Estas dos condiciones, de cumplirse, asegurarían la unicidad del elemento X para la propiedad P. Vamos ahora a darle forma lógica a cada una de las dos condiciones. La primera condición es muy sencilla. Simplemente usamos al cuantificador existencial y escribimos que existe un X tal que P de X es cierto. Esa sería la forma lógica de la primera condición. Ahora vayamos con la segunda. Tenemos que escribir que no existe un elemento distinto de X con la propiedad P. De modo que podemos usar el símbolo de negación y escribir que no existe Y tal que P de Y es cierto y Y es distinto de X. Nota cómo lo que está adentro del paréntesis es la propiedad que tiene Y. Nosotros estamos diciendo que no existe un elemento Y con la propiedad P y que además sea distinto de X. Y eso es exactamente lo que nos pide la segunda condición. Existen otras formas de representar a esta última condición. Por ejemplo, podríamos escribir que para todo elemento Y, si P de Y se cumple, entonces Y es igual a X. Esto estaría diciéndonos que siempre que un elemento cumpla con P, dicho elemento será X. De hecho, podemos llegar de una fórmula lógica a otra por medio de equivalencias, las cuales puedes aprender en mis otros videos. Lo que nos interesa ahora es darnos cuenta de que la unicidad podemos definirla como una combinación de estas dos expresiones. Decir que existe un único X con la propiedad P equivale a decir que existe un elemento X tal que P de X es cierto, y que, además, para todo elemento Y, si P de Y es cierto, entonces Y es igual a X. Fíjate cómo colocamos las dos condiciones dentro de un mismo paréntesis para un mismo X. Esto es porque en ambas condiciones nos estábamos refiriendo al mismo elemento X. Separamos las propiedades un momento para entenderlas mejor, pero en ambas hablamos del mismo X. De modo que ya tenemos la forma lógica de la unicidad escrita con los símbolos básicos. Con esto estamos en condiciones de conocer la estrategia para demostrar unicidad. Para demostrar que existe un único elemento X con la propiedad P, vamos a demostrar que existe un elemento X tal que P de X es cierto, y que además, para todo Y, si P de Y es cierto, entonces Y es igual a X. Una vez demostrado esto, podemos concluir que existe un único X tal que P de X es cierto. Así de sencilla es la estrategia para demostrar unicidad, aunque no siempre resulta fácil aplicarla. Antes de ver un ejemplo, recordemos que esta fórmula es equivalente a esta otra de aquí. La demostración de esta equivalencia es muy sencilla y puedes verla en el video anterior. Te dejo el enlace en la descripción. Como estas fórmulas son equivalentes, tenemos entonces otra estrategia para demostrar unicidad. La segunda estrategia para demostrar un teorema de la forma existe un único X tal que P de X es demostrar que existe un X con la propiedad P. Y aparte, demostrar que para todo Y y todo Z, si P de Y y P de Z son ciertos, entonces Y es igual a Z.
Estas serían las dos estrategias que podemos seguir para demostrar un teorema que involucre unicidad. De las dos, la más usada es la segunda, y es la que analizaremos con más profundidad. Antes de seguir, quiero decirte que si en algún momento tienes una duda, puedes ponerla en los comentarios, para que yo o cualquier otra persona podamos ayudarte, y decirte también que apoyarías mucho mi trabajo dándole me gusta y suscribiéndote. Bueno, una vez tenemos claro lo que debemos hacer para demostrar unicidad, empecemos usando nuestra primera estrategia. Para ello demostraremos un teorema muy sencillo de teoría de conjuntos. Si por alguna razón no sabes nada de teoría de conjuntos, no te preocupes, porque igualmente vas a entender la estrategia. El teorema dice lo siguiente: pruebe que existe un único conjunto A, tal que para todo conjunto B, A unión B es igual a B. Lo primero que tenemos que hacer es reescribir el teorema en su forma lógica. Para ello vamos a leer paso a paso lo que nos dice el enunciado. Lo primero que nos dice es: pruebe que existe un único conjunto A. Ya sabemos que la frase existe un único conjunto A se escribe así. De modo que ya reescribimos la primera parte del teorema. Luego, el enunciado nos dice: tal que para todo conjunto B, A unión B es igual a B. Las palabras tal que son las que determinan la propiedad que debe tener el conjunto A. Esta propiedad la colocamos entre paréntesis. De modo que tengo que probar que existe un único conjunto A, tal que para todo conjunto B, A unión B es igual a B. Debes ser capaz de convencerte a ti mismo de que estas dos expresiones son equivalentes. Si es necesario, tómate un tiempo para entender esto bien. Muy bien, ahora está claro que tenemos que demostrar la unicidad del conjunto A. Date cuenta de que la propiedad P, que usamos para definir la unicidad, sería que para todo conjunto B, A unión B es igual a B. Como vamos a usar la primera estrategia, vamos a demostrar esta expresión, donde claramente vamos a cambiar X por A, y P de X por para todo B, A unión B es igual a B. Haciendo estos cambios quedaría así: existe un A tal que para todo B, A unión B es igual a B. Y además, para todo C, si para todo B, C unión B es igual a B, entonces C es igual a A. Aquí también cambié la variable Y por la variable C, ya que la letra C mayúscula suele usarse para representar conjuntos, pero esto es irrelevante. Una vez que hemos cambiado la conclusión a la forma exacta que debemos demostrar, podemos comenzar a estructurar la prueba. Como tengo que demostrar un cuantificador existencial, voy a tener que proponer un elemento A, y luego demostrar que este elemento A cumple con lo que está adentro del paréntesis. Es decir, en las hipótesis vamos a escribir que A es igual a puntos suspensivos, porque todavía no sabemos cómo es este conjunto. Y una vez hecho esto, tenemos que probar que estas dos expresiones son ciertas para este elemento A. Fíjate cómo introducir este conjunto nos permite eliminar al cuantificador existencial de la conclusión. Si logro probar las dos nuevas conclusiones para el conjunto A que yo propuse, habré demostrado que existe un elemento con estas características. Nota también cómo separé las dos expresiones que tenemos que demostrar. Esto lo puedo hacer porque tengo que demostrar esta conjunción. Y para demostrar que la conjunción es cierta, debo demostrar que ambas expresiones son ciertas. De modo que vamos a probar cada una por separado. La estructura de la prueba, que es el esqueleto de nuestra demostración, tendría la siguiente forma. Primero escribimos, sea A igual a puntos suspensivos. Luego colocaríamos la prueba de que para todo B, A unión B es igual a B. Después colocaríamos la prueba de que para todo C, si para todo B, C unión B es igual a B, entonces C es igual a A. Y concluiríamos que, por lo tanto, existe un único A con las características pedidas. Muy bien, como todavía no sé nada sobre cómo debe ser el conjunto A, voy a trabajar un poco más las conclusiones para ver si consigo alguna pista. En la primera conclusión tenemos al inicio un cuantificador universal, de modo que para demostrar esta conclusión voy a introducir un elemento B arbitrario a mis hipótesis. Arbitrario quiere decir que no haré ninguna suposición sobre este elemento a la hora de introducirlo. Es decir, B puede ser literalmente cualquier conjunto. Si logro probar que A unión B es igual a B para este elemento arbitrario, entonces habré probado que para todo B, A unión B es igual a B. Puedes ver cómo introducir un elemento arbitrario elimina al cuantificador universal, del mismo modo que introducir un elemento específico elimina al cuantificador existencial.
Muy bien, como nuestras hipótesis han cambiado, vamos a tener que agregar dicho cambio a la estructura de la prueba. Recuerda que estamos con la primera conclusión, de modo que en esta parte escribimos sea B un elemento arbitrario. Luego colocaríamos la prueba de que A unión B es igual a B para este elemento arbitrario. Y concluiríamos diciendo que como B fue arbitrario, entonces para todo B, A unión B es igual a B. Ahora ha llegado el momento de pensar en el conjunto A. Piensa que conjunto A, al unirse con un conjunto B que no conocemos, forma el mismo conjunto B. Para encontrar esto, representemos a A y a B con círculos, donde el área que tienen en común estos círculos representa los elementos que tienen en común A y B. La unión de A y B sería todo el área de ambos círculos. Nosotros queremos que A unión B sea igual a B. Para que esto ocurra, A debe estar adentro de B. Si A es un subconjunto de B, entonces A unión B sería igual a B. De modo que una posible solución sería poner, por ejemplo, A igual a B. Y con esto, A unión B sería igual a B. Pero al hacer esto, surge un problema que no es del todo obvio. ¿Recuerdas cómo iniciaba nuestra demostración? El primer paso fue escribir sea A igual a puntos suspensivos, y después introducimos un conjunto B arbitrario. Es decir, cuando introducimos al conjunto A, todavía no habíamos declarado al conjunto B, y en matemáticas nunca puedes asignarle a una variable el valor de otra variable que no has declarado, de modo que no podemos poner al conjunto A en términos de B. De hecho, no podemos poner al conjunto A en términos de ningún conjunto, porque A fue la primera variable que introducimos. Esto nos da una pista sobre cómo puede ser el conjunto A. Como no podemos poner a A en términos de nada, lo único que nos queda es ver qué pasa cuando A es el conjunto vacío. El conjunto vacío no tiene elementos, de modo que para cualquier conjunto B, la unión de B y el conjunto vacío es el conjunto B. Recuerda que el conjunto vacío es un subconjunto de todos los conjuntos, de modo que cumple con la condición que habíamos encontrado. Con esto ya podemos poner al conjunto A como se merece y hemos demostrado la primera conclusión. Para demostrar la segunda, recuerda que no podemos cambiar al conjunto A. Esta expresión debe ser cierta cuando A es el conjunto vacío. Como tenemos un cuantificador universal en nuestra conclusión, vamos a volver a introducir un elemento C arbitrario a nuestras hipótesis, para así poder eliminar al cuantificador. Una vez hecho esto, tenemos que probar que este condicional es cierto para este elemento C arbitrario. Si no sabes cómo se demuestran los condicionales, te recomiendo que veas mi video sobre cómo demostrar condicionales. En este caso voy a transformar al condicional en su contrapositivo, y después voy a asumir que la primera proposición es verdadera, de modo que en mis hipótesis tengo que C es distinto del conjunto vacío. Lo que tengo que probar ahora es que es falso que para todo conjunto B, C unión B es igual a B, o equivalentemente, que existe un conjunto B tal que C unión B es distinto de B. Fíjate que he agregado dos hipótesis a mi espacio de trabajo, con lo que tendré que agregar dos pasos a la estructura de la prueba. En la parte donde debo demostrar la segunda conclusión, escribimos sea C un elemento arbitrario. Luego colocaríamos la prueba de que el condicional es cierto para este elemento arbitrario. Y como conclusión, escribiríamos que como C fue arbitrario, entonces para todo C se cumple el condicional. Y en la parte donde tengo que demostrar el condicional, vamos a escribir supongamos que C es distinto de A, y luego probaremos que existe un conjunto B tal que C unión B es distinto de B, y concluiríamos diciendo que, por lo tanto, el condicional es cierto. Este sería el esqueleto de nuestra demostración, solo falta rellenarlo con las pruebas de cada cosa. Nos quedamos en que teníamos que encontrar un conjunto B tal que C unión B sea distinto de B. En este punto ya sabes que debemos introducir un conjunto B a nuestras hipótesis y luego probar que C unión B es distinto de B. Es muy fácil ver qué conjunto B cumple con esta característica. Si hacemos B igual al conjunto vacío, ya sabemos que C unión B es igual a C. Y como C no está vacío, C unión B tampoco está vacío. Esto prueba que existe un conjunto B con la característica deseada. Con esto ya demostramos todas nuestras conclusiones, y estamos en condiciones de escribir la prueba final. Recuerda que la prueba final está basada en el esqueleto que le hemos venido construyendo a la demostración. La prueba quedaría así. Sea A igual al conjunto vacío. Sea B un conjunto arbitrario.
Como A es un subconjunto de B, A unión B es igual a B. Como B fue arbitrario, entonces para todo B, A unión B es igual a B. Para ver que el conjunto A es único, sea C un conjunto arbitrario, y supongamos que es distinto de A. Haciendo B igual al conjunto vacío, podemos ver que C unión B es distinto del conjunto vacío, de modo que C unión B no es igual a B. Por lo tanto, este condicional es cierto. Como C fue arbitrario, entonces para todo C, el condicional es válido. Esto prueba que existe un conjunto A con las características deseadas, y que además este conjunto A es único. Y esta es la demostración final. Puede que te haya llamado la atención que en una parte de la demostración dije que B era un conjunto arbitrario, y en otra parte de la demostración dije que B era igual al conjunto vacío. Usé la misma letra B para dos conjuntos distintos, y esto es generalmente un error. ¿Serías capaz de decir por qué en este caso no es un error? Si es que no es un error. Muy bien, esto fue un ejemplo de cómo debemos usar la primera técnica para demostrar unicidad. No te preocupes si no lo has entendido del todo. La técnica más importante y usada es la que veremos a continuación. Esta técnica a su vez te hará entender mejor la primera. Como ejemplo, resolvamos este teorema. Sea U cualquier conjunto. Pruebe que existe un único conjunto A perteneciente al conjunto potencia de U, tal que para todo B perteneciente a P de U, A intersección B es igual a B. En este punto ya sabes lo primero que hay que hacer. El primer paso es reescribir el teorema en su forma lógica. La primera oración simplemente nos dice que estamos hablando de conjuntos, no tenemos que traducir nada. Lo importante viene en esta parte, cuando el enunciado nos dice que tenemos que probar que existe un único conjunto A con esta característica. Fíjate que aquí hay una restricción, y es que el conjunto A debe pertenecer al conjunto potencia de U. De modo que vamos a escribir que existe un único A perteneciente a P de U, tal que para todo B perteneciente a P de U, A intersección B es igual a B. Puedes ver cómo estas dos oraciones son equivalentes, aunque para entender esta traducción al 100%, puede que necesites ver mis videos sobre el cuantificador universal y el cuantificador existencial. Ahí explico con más detalle estas restricciones. Bueno, ahora puedes ver claramente que tenemos que demostrar unicidad, y es fácil ver que la propiedad P de X con la que definimos unicidad en un principio es esta. Recuerda que vamos a usar la segunda estrategia, de modo que tenemos que hacer los cambios adecuados. Ya sabemos cuál es la sentencia P. Vamos a cambiar también la letra X por la letra A, porque le vamos a demostrar la unicidad al conjunto A. También las letras Y y Z las cambiaremos por mayúsculas para representar de mejor manera a los conjuntos. Si es necesario, date un tiempo para ver cada uno de estos cambios. Una vez hecho esto, tenemos que demostrar estas dos expresiones. A la primera parte de la demostración se le suele etiquetar con el nombre de existencia, mientras que a la segunda parte se le etiqueta con el nombre de unicidad. La razón pues es bastante obvia. Como tengo que demostrar ambas conclusiones, vamos a demostrar cada una por separado. Empecemos entonces con la primera. Como tengo un cuantificador existencial, sabemos que tenemos que proponer un elemento A, pero como tiene una restricción, este elemento A debe pertenecer a P de U, de modo que en nuestras hipótesis escribimos sea A igual a puntos suspensivos, y lo que tenemos que probar ahora es que este conjunto A pertenece a P de U, y que además, para todo B perteneciente a P de U, A intersección B es igual a B. Como aún no tenemos pistas sobre cómo debe ser este conjunto A, vamos a trabajar un poco más el teorema para encontrar alguna idea. En la segunda conclusión, tengo un cuantificador universal, de modo que para demostrar esta expresión, introduciré un elemento arbitrario B a mis hipótesis. Esto elimina el cuantificador, pero date cuenta de que el conjunto B tiene una restricción. Esto nos obliga a que en las hipótesis debo escribir que B pertenece a P de U. Ahora tengo que probar que A intersección B es igual a B para un elemento arbitrario del conjunto potencia de U. Como agregué dos hipótesis, voy a tener que agregar dos pasos a la estructura de la prueba. Recuerda que estamos trabajando en la primera parte, así que en donde tenemos que demostrar la existencia, escribimos sea A igual a puntos suspensivos. Luego escribiríamos la prueba de que A pertenece a P de U. Después escribimos sea B un elemento arbitrario del conjunto potencia de U. Y luego colocaríamos la prueba de que A intersección B es igual a B,
Y concluiríamos que, como B fue arbitrario, entonces para todo conjunto B perteneciente a P de U, A intersección B es igual a B. Y esto nos permitiría concluir que existe un conjunto A con las características deseadas. Muy bien, ahora tenemos que pensar un poco para encontrar el conjunto A. Fíjate cómo la primera variable que se introdujo fue el conjunto U. De modo que en esta ecuación sí puedo poner el conjunto A en términos del conjunto U. Y ya sabemos también que no puedo poner al conjunto A en términos del conjunto B. Traigamos de vuelta los círculos de teoría de conjuntos para ayudarnos a resolver el problema. Cada uno de estos círculos representa a cada uno de los tres conjuntos. Esta sería la representación de A intersección B. Lo que se nos pide es que dicha intersección sea igual a B. Es fácil ver que para que esto ocurra, A debe contener a B. Si A no contiene a B, es decir, si existe al menos un cachito de B que no esté dentro de A, entonces la intersección de los dos conjuntos no sería igual a B. Hay que darnos cuenta también de que si A contiene a B, no importa qué tan grande sea A, ya que la intersección de A y B siempre será igual al conjunto más pequeño, que en este caso es B. Ahora recordemos las restricciones que tenemos. La primera es que A debe pertenecer al conjunto potencia de U, es decir, A es un subconjunto de U. La segunda restricción es que B también pertenece a P de U, de modo que B también es un subconjunto de U. Nosotros podemos poner al conjunto A en términos de U. Lo importante aquí es que el conjunto A contenga a B. Con esto es muy fácil ver la respuesta. Si hacemos A igual a U, como B es un subconjunto de U, entonces A contiene a B. Y por lo tanto, A intersección B es igual a B. Recuerda que todo conjunto es un subconjunto de sí mismo, de modo que A cumple también con la restricción de ser un subconjunto de U. Con esto podemos reescribir nuestra hipótesis adecuadamente y hacer A igual a U. Como U intersección B es igual a B y A pertenece a P de U, entonces la primera parte de la prueba está demostrada. Pasemos ahora a la segunda. Vamos a leerla de nuevo. Esta nos dice que para cualesquiera dos conjuntos que cumplan con la restricción, si los dos conjuntos tienen la propiedad P, la cual ya sabemos que es esta, entonces los conjuntos son iguales. Si lo entiendes de esta manera, será más fácil que recuerdes la fórmula. Es mejor que entiendas el significado de esta expresión a que te aprendas cada uno de los símbolos. Fíjate cómo en esta parte de la prueba no hacemos referencia al conjunto A. En esta estrategia, la prueba de unicidad es independiente de la prueba de existencia, de modo que vamos a borrar todo lo que tenemos en la parte de las hipótesis. Para demostrar esta conclusión, vamos a introducir dos elementos Y y Z arbitrarios, que obviamente pertenecen a P de U. Esto con el fin de eliminar a ambos cuantificadores y tener que demostrar solamente este condicional para dichos elementos arbitrarios. Y para demostrar el condicional, vamos a asumir que la primera proposición es cierta, de modo que a nuestras hipótesis agregaremos que ambos conjuntos cumplen con la propiedad P. Con estos cambios, lo único que nos queda demostrar es que los conjuntos Y y Z son iguales. Agreguemos ambos pasos a la estructura de la prueba. En la parte donde debo demostrar la unicidad, escribimos: sean Y y Z dos elementos arbitrarios de P de U, y supongamos que la propiedad P se cumple para ambos conjuntos. Luego colocaríamos la prueba de que ambos conjuntos son iguales, y concluiríamos diciendo que, por lo tanto, si ambos conjuntos cumplen con P, entonces los conjuntos son iguales. Y por último, escribiríamos que como los conjuntos Y y Z fueron arbitrarios, entonces para todo Y y para todo Z se cumple el condicional. Lo único que nos falta es demostrar que Y es igual a Z. Para esto vamos a tener que usar nuestras hipótesis. Bueno, como Z es un subconjunto de U y sabemos que para todo subconjunto de U esto es cierto, entonces Y intersección Z es igual a Z. De la misma forma, como Y es un subconjunto de U, podemos usar nuestra otra hipótesis para concluir que Z intersección Y es igual a Y. Aquí hay que recordar un hecho que es muy fácil de probar, y es que Y intersección Z es igual a Z intersección Y. Usando este hecho podemos concluir que Y es igual a Z. Con esto ya demostramos todas las conclusiones y podemos escribir la prueba final. Recuerda que en la prueba final debemos guiarnos por el esqueleto de la demostración. La prueba quedaría así. Existencia. Sea A igual a U. Claramente A pertenece al conjunto potencia de U. Sea B un elemento arbitrario de P de U. Como B es un subconjunto de U, entonces B intersección U es igual a B.
de modo que A intersección B es igual a B. Esto prueba que existe un conjunto A perteneciente a P de U con la característica deseada. Unicidad. Sean Y y Z dos conjuntos arbitrarios pertenecientes a P de U. Y supongamos que para todo conjunto B en P de U, Y intersección B es igual a B, y que para todo conjunto B en P de U, Z intersección B es igual a B. Haciendo B igual a Z en nuestra primera suposición, tenemos que Y intersección Z es igual a Z. Haciendo B igual a Y en la segunda suposición, tenemos que Z intersección Y es igual a Y. Como Z intersección Y es igual a Y intersección Z, entonces Y es igual a Z. Esto prueba que existe un único conjunto A perteneciente a P de U, tal que para todo B subconjunto de U, A intersección B es igual a B. Nota cómo en la prueba final no pusimos las dos últimas conclusiones que escribimos en la estructura de la prueba. Esto es así porque escribirlas suele ser mero formalismo. Con que escribamos las hipótesis y los argumentos que demuestran el teorema es suficiente. Muchos libros no escriben estos dos últimos renglones porque suponen que el lector los conoce. Aún así, si apenas comienzas a hacer tus demostraciones, lo mejor es que los escribas para que no te confundas y te resulte todo claro. Bueno, estos fueron dos ejemplos sobre cómo puedes usar las dos estrategias más comunes que hay para demostrar unicidad. Recuerda que la más importante es la segunda. Ahora que lo veo, a lo mejor los teoremas que escogí no fueron tan sencillos, así que si tienes alguna duda, escríbela en los comentarios. En el artículo de este video voy a poner un resumen de lo que vimos y otro ejemplo para que puedas seguir practicando. Espero que este video te haya servido para aprender un poco más de matemáticas. Por hoy ha sido todo. No olvides suscribirte para seguir aprendiendo.